¿Qué tal, amigos? A pesar de que mucha gente me ha dicho que yo no debería hacer estos videos porque no soy imparcial al momento de hacerlos por el hecho de que soy judío, o sea, me censuran previamente. Como soy judío, no puedo hablar salvo que hable en contra de Israel. Eso sí, debería poder hacerlo. Pero como soy judío, no debería hablar del tema. Bueno, voy a seguir hablando del tema todo lo que se me cante. Primero porque tengo la suerte de vivir en Uruguay, un país democrático, donde lamentablemente el antisemitismo ha crecido muchísimo en los últimos tiempos a raíz de las mentiras que se publican. Es verdad que en Gaza han muerto civiles inocentes. Es una guerra y mueren civiles inocentes. Pero si vamos al promedio de lo que han sido los muertos en las últimas guerras, sabemos, me refiero a guerras entre Hamas e Israel, sabemos que los números de Hamas se reducen siempre a menos de la mitad. O sea que si hoy hay 40.000 muertos, según Hamas, porque son los números que tenemos, los números oficiales y que el mundo toma como reales son los números de Hamas, los que asesinaron, violaron, torturaron y que mantienen a más de 120 rehenes en su poder, de los cuales se cree que la tercera parte, unos 40, ya estarían muertos. A ellos el mundo les cree. Y yo no debería poder opinar porque soy judío. Bueno, perfecto. Estaríamos hablando hoy de unos 40.000 muertos según Hamas. De esos 40.000 muertos, de acuerdo a guerras anteriores, tendríamos que estar hablando en realidad de 20.000, de la mitad. Y de esos 20.000, la mitad o más son terroristas de Hamas. O sea que estaríamos hablando de menos de 10.000 civiles muertos. Vamos a ponerle 8.000. ¿Sí? Bueno, y la mitad de esos 8.000 serían mujeres y niños. La pregunta es por qué Hamas no oculta, no protege a esas mujeres y a esos niños en los túneles, donde han gastado el dinero que les ha enviado la comunidad internacional para construir hogares dignos, para construir escuelas o para construir hospitales. No, construyeron túneles y no los utilizan para ocultar ahí, para proteger ahí a la población civil. Lo utilizan para protegerse ellos. De la misma manera que muchos creen que Israel bombardea hospitales. Y Israel no ha bombardeado ningún hospital. Cero hospital ha sido bombardeado desde el aire por Israel. A todos los hospitales Israel ha entrado con tropas de élite y han muerto soldados israelíes para poder liberar esos hospitales que estaban en poder de Hamas, desde donde operaban comandos de Hamas y donde no se permitía que los civiles sean atendidos porque estaban siendo atendidos a punta de pistola. Los doctores estaban siendo atendidos los terroristas que eran heridos en combate. Bueno, Israel ha liberado de esos hospitales. Más mentiras. ¿Recuerdan aquella mentira del bombardeo al hospital de Shifa, donde en cuestión de minutos jamás comunicó que había 500 muertos? Una velocidad para contar increíble. La verdad que deberían trabajar en la NASA estos muchachos en lugar de estar ahí tirando bombas. Pero bueno, resultó que Israel no había bombardeado el hospital, resultó que era todo fake news, que sí había caído una bomba, pero que no había sido israelí, que había sido de la Yihad Islámica y que había fallado y había caído en el estacionamiento y había 5 muertos. De repente el número cayó al 1% de muertos y que ni siquiera eran muertos causados por Israel, eran bajas causadas por los propios terroristas islámicos. Bien, en el día de hoy ha sido atacada una aldea drusa por Hezbollah. Hezbollah, que lanza entre 60 y 100 misiles o bombas por día, ha incendiado con bombas incendiarias gran parte del norte de Israel, zonas de bosques que son fundamentales no solo para Israel, sino también para sus vecinos. La cantidad de árboles es fundamental para el clima, el microclima de la zona. No solo de Israel, reitero, de sus vecinos, de Jordania, de Siria, del propio Líbano. Bueno, Hezbollah los está incendiando. Israel, el único país en el mundo
que hoy, en el año 2024, tiene más árboles que en el 2020. Y no hay ningún otro país en el mundo que tenga más árboles hoy que en el 2020, porque la mayoría se dedica a la tala de árboles. Sin embargo, en Israel se dedican a la plantación de los mismos. Por eso es el único país del mundo que tiene más árboles hoy que a comienzos de siglo. Bueno, Hezbollah los está quemando. No es la primera vez que pasa, Israel los va a replantar llegado el momento. Pero lo importante es que han atacado una aldea drusa, donde no viven judíos, viven drusos. ¿Sí? ¿Por qué viven drusos en Israel? Porque es el único país de Medio Oriente en el cual sus derechos son respetados, como son respetados los derechos del 100% de la población que vive dentro de Israel, sin importar si son judíos, si son palestinos, si son árabes, si son cristianos, si son musulmanes o lo que sean. Si viven en Israel, gozan del 100% de los derechos. Por eso es que hay árabes en el Parlamento israelí. Por eso es que hay árabes en la Suprema Corte de Justicia de Israel. Por eso es que hay árabes que son médicos y que trabajan en los hospitales israelíes. Y también por eso hay árabes en el ejército de Israel, porque luchan por defender un país que defiende el derecho de absolutamente todos, hombres y mujeres, sin diferencia. Hoy, recuerden, atacaron una aldea de drusos. No les importa a quién maten, matan a quien sea. Quiero dedicarle este video a quienes me dicen, no hables de Israel, vos no sos imparcial porque sos judío. Y quiero recordarles que la Corte Internacional de Justicia acusa a Israel con un fiscal de origen musulmán. Así que voy a seguir hablando y voy a seguir diciendo lo que pienso y voy a seguir informando. Lo otro que quería decirles, por si no sabían, pon tus ojos en Shifa, creo que se llama así este video, que tiene casi ya unas 50 millones de reproducciones en YouTube, en las redes sociales en general. Es hecho por inteligencia artificial. Lo pueden ver en los propios medios que tienen agendas antisemitas, ¿sí? Lo pueden ver ahí, lo pueden confirmar ahí, es hecho por inteligencia artificial. Si hay tantos miles de muertos, ¿por qué hacen videos falsos? ¿Cuál es la necesidad de hacer videos falsos? Muestren la realidad. ¿Por qué no la muestran? ¿Qué es lo que pasa con la prensa que está dentro de Gaza? ¿De quién depende esa prensa? Depende de Hamás, porque no hay libertad de prensa en Gaza. No es que no hay libertad de prensa, no existe la libertad. Lo que existe es la ley Sharia, que es lo que pretenden cuando dicen Palestina libre desde el río hasta el mar. Lo que están pidiendo es la desaparición del Estado de Israel, el asesinato de todos aquellos que no sean musulmanes y que no respeten la ley Sharia. Están pidiendo que las mujeres que son violadas sean condenadas a ser lapidadas por haber incitado al hombre a la violación. Eso es lo que están defendiendo cuando dicen viva Palestina libre. Porque lo que están diciendo en realidad es viva Hamás, viva la ley Sharia. Eso es lo que están diciendo. Están opinando sin saber y por ende están opinando en contra de sus derechos y de los derechos del pueblo palestino. Si un palestino quiere tener derechos, tiene que ir a vivir a Israel, no puede vivir en Gaza. Amigos, por hoy los voy dejando porque después me critican por hacer videos largos. Les mando un abrazo a todos y recuerden que Marcelo Abdala, que es el secretario general del PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores del Uruguay. Recuerden que el 1 de mayo utilizó el estrado de todos los trabajadores para llamar al antisemitismo en todo el Uruguay, acusando a Israel de un genocidio que no existe. Porque si Israel quisiera practicar un genocidio, lo hubiera terminado hace mucho tiempo. Y una vez le pregunté a alguien justamente por qué Israel no había terminado el genocidio y me contestó, porque los judíos disfrutan hacerlo despacito. Es increíble. Pero el antisemitismo llega a ese nivel de locura, porque no se puede explicar de otra manera. Bueno, a Marcelo Abdala,
quien incentiva el antisemitismo en Uruguay, no solo lo hago responsable de cualquier judío que pueda ser herido en el Uruguay, lo invito a debatir donde él quiera, donde él lo desee, siempre y cuando esté sobrio.